Vamos a continuar con este tiempo bonito de sumergirnos. ¿En cuál carta? Gálatas. Gálatas, insensatos, torpes, estúpidos, etcétera. Pero hermanos, ¿qué recuerdan? Todo eso, pero hermanos. Y la semana pasada llegamos hasta el capítulo 3, versículo, ¿alguien recuerda? Versículo 18. Pero antes de ir al texto de hoy, estos versículos de hoy son un boccato di cardinale. Es algo exquisito, es un manjar, pero al mismo tiempo, por la manera como lo escribió Pablo, no es tan fácil entenderlo, pero cuando ya lleguemos al final nos vamos a dar cuenta qué manjar el que hay en estos versículos que vienen a continuación. Pero para poder entender bien lo que vamos a hablar hoy, pues tenemos que recordar un poquitico qué es la situación que está viviendo las iglesias de Galacia. Recordemos que Galacia no es una ciudad, es un territorio donde hay varias ciudades y en ese territorio hay 4 ciudades donde hay iglesias cristianas. Recordemos que cuando hablamos de iglesias cristianas no nos estamos refiriendo a un edificio grande con sillas dispuestas así, con un letrero al frente que dice iglesia cristiana, sino a un grupo de hermanos que se reunían en una casa o en varias casas en esa ciudad. Y es a estas personas que les está escribiendo Pablo. ¿Por qué? ¿Recuerdan por qué? Habían llegado unas personas desde Jerusalén, desde donde habitaban o vivían los apóstoles y algunos altas dignidades de la iglesia primitiva, y habían llegado hasta allí para decirles que además de la gracia, además de la obra de Cristo, tenían que añadir otras cosas, específicamente en el caso de ellos, que había que añadir las leyes ceremoniales, toda esta cantidad de ceremonias, rituales que los judíos hacían para como estar a cuentas con Dios, como para apaciguar la ira de Dios. Y llegan estas personas y desde luego crean tremenda confusión dentro de todas estas personas. Cuando Pablo se entera de esto, pues obviamente se pone muy mal, y por eso es que el tono de la carta a los Gálatas es un tono fuerte, es un tono enérgico, es un tono en el cual él comienza de una vez diciéndoles: Gálatas, estúpidos, torpes, insensatos. ¿Cómo puede ser posible que conociendo la verdad del Evangelio, conociendo el único Evangelio que hay, ustedes ahora traten de prestar oídos a algo que algunos de ellos están diciendo? No, lo que Pablo les está enseñando es un evangelio incompleto. Este es el verdadero evangelio, es la obra de Cristo más hacerse judío. Si usted no es judío, si usted no cumple con las ceremonias judías, usted no puede ser del pueblo de Dios. Usted no tiene salvación. Entonces, estas personas comienzan a decirles: ustedes tienen que hacerse judíos. ¿Qué era lo que sucedía para recordar un poquitico más atrás? Los judíos iban por las regiones gentiles y le hablaban a la gente del Dios de la Biblia, del Dios de las Escrituras. Y muchas personas decían: ese Dios veo que es el verdadero Dios. Ese Dios realmente quiero adorar a ese Dios. Y le decía: un momento, muy bien, usted quiere adorar al verdadero Dios, tiene que cumplir unos requisitos antes. Si quiere adorar al verdadero Dios, como usted es gentil, antes de adorar al verdadero Dios, tiene que hacerse judío. ¿Y cuál era la manera de hacerse judío? Tenía que tener unos requisitos. Se bautizaba, era un rito de purificación con agua, se circuncidaba y comenzaba a practicar algunas de las ceremonias judías.
Y esa era la manera como ellos se hacían judíos. Lo que están diciéndole estas personas que vinieron desde Jerusalén a la iglesia, a las iglesias de Galacia, es: ustedes, qué bueno que hayan creído en Jesucristo, pero tienen que primero ser judíos. Muy bien ahí, Dalila, judíos. Tienen que ser judíos primero. Si no lo son, no pueden ser parte del pueblo de Dios. Entonces, hay unos judíos que ven a los gentiles como algo abominable, como algo que contamina, como algo que no es muy grato, que si uno lo toca pues queda impuro. Esos son los judíos. Pero está la iglesia que están haciendo y que ve a los judíos simplemente como pecadores necesitados de Dios, que van a obtener por gracia la salvación. Y ahí es donde viene esta gran confusión. Entonces, Pablo está escribiéndole a esta iglesia que vive en esta confusión. Y tal vez se están preguntando estos gálatas: bueno, Pablo nos está diciendo que es la promesa de Abraham. ¿Se recuerdan que estábamos hablando de eso? Que es la promesa de Abraham la que vale para nosotros y no la ley de Moisés. Pablo nos está diciendo que es la gracia lo que importa y que no son las ceremonias, no son las leyes. Pero estas personas nos insisten permanentemente que hay que cumplir la ley, que hay que cumplir la ley. Y seguramente a estas alturas de la carta, a donde vamos en Gálatas 3:18, ya había una pregunta en la cabeza de los gálatas. Bueno, ¿por qué para los judaizantes, para estas personas que vienen, estos judíos que vienen, por qué para ellos son tan importantes la circuncisión y las ceremonias? ¿Por qué es tan importante esto para ellos? Entonces allí es donde Pablo se adelanta. Él sabe que él está escribiendo y sabe que a estas alturas deben tener esa pregunta en la cabeza. Y es allí donde se va a adelantar y les va a decir en el versículo 19, dice así, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Esa era la pregunta que se estaban haciendo ellos. Bueno, o sea, hay una ley, hay unas ceremonias, hay una serie de elementos allí que Dios los puso, que Dios los dejó allí, y que Pablo nos dice que eso no tiene peso. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Y contesta Pablo en el versículo 19, fue añadida a causa de las transgresiones. La Nueva Traducción Viviente dice, ¿fue añadida? A la promesa. Mire, la Nueva Traducción Viviente nos completa la idea un poquito mejor. Fue añadida a la promesa. ¿Y la promesa a quién fue dada? A Abraham. Entonces lo que le está diciendo Pablo es que ¿para qué fue la ley? Entonces, primero, fue añadida a la promesa, ¿pero por qué? A causa de las transgresiones. Y para eso, para entenderlo un poquitico más, vamos a ir, ahora en sus Biblias, a Romanos, capítulo 4, versículo 15. Exactamente. Entonces, miren que Pablo ya nos estaba mostrando en la carta a los romanos qué es el efecto de la ley. La ley acarrea castigo, ira, castigo. Porque, ¿qué pasa si no hay ley? No hay transgresión. Si vamos por una vía, en una ciudad, en un pueblo, donde no hay ninguna señal de tránsito y nos para un policía de tránsito y nos dice, usted va en contravía. ¿Dónde dice que voy en contravía? No, es porque yo lo digo, no.
Si no hay una norma que me diga que voy en contravía, no me puede decir que voy en contravía. Eso es lo que está diciendo Pablo. La ley es la que muestra qué es lo que transgredimos. Es la que muestra lo que es lo que transgredimos. Vamos a complementar un poquitico más. Ahí adelantico, en el mismo Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. ¿Cuál hombre? Adán. Y por medio del pecado, ¿entró qué? La muerte. Entonces, lo que hace el pecado es que hace que entre la muerte a la humanidad. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes, esto lo voy a leer hasta el 14, antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. ¿Cómo así? Antes de promulgarse la ley, ¿ya existía el pecado? ¿Cuándo se promulgó la ley? Con Moisés. ¿Y el pecado desde cuándo está? Desde Adán. Desde Adán está el pecado. Entonces, miren qué interesante lo que nos está diciendo Pablo. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. ¿Cómo así? Si existía el pecado, pero no se toma en cuenta. Eso es como un trabalenguas, ¿verdad? 14. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo lo que está diciendo es, desde el momento que pecó Adán, ¿todos murieron? ¿O había alguien? Todos iban muriendo, iban muriendo. Hasta Moisés no había ley, pero estaba la consecuencia del pecado. Incluso para personas que no comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que mintieron, o robaron, o codiciaron, o lo que sea. Pero aunque no estaba la ley, la consecuencia estaba allí. La muerte seguía reinando. Estaba allí, es lo que está diciendo Pablo. Así no existiera la ley, se veía que había pecado. ¿Qué querrá decir eso? ¿Será que el ser humano sabía lo que era el pecado? Versículo 7:12 dice: concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿La ley es mala? Señala el pecado, claro que sí. Es buena. Ahora, ¿se necesitaba la ley para que las personas supieran que estaban obrando mal? ¿Las personas antes de la ley sabían que no debían matar? ¿Que estaba mal robar? ¿En qué momento entró ese conocimiento? Cuando llegó la ley. No, cuando llegó la ley, no. Eso, ahí se conoció la ley. Pero el conocimiento del pecado, ¿cuándo se... ¿En qué momento? Cuando comió del árbol o del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Recuerden Génesis, ay Dios mío, Génesis, ¿qué es? 4:22. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Es decir, sabía que era malo, pero no había una ley que le dijera: esto tiene una consecuencia. ¿Sí? Ahora sí hay una ley que tiene una consecuencia. Y lo que está diciendo, la ley es santa y pura, la ley es buena. Porque la ley, como nos dice Mari, me muestra que es imposible para mí cumplirla. No hay posibilidad de cumplirla. Esa es la ley moral. La ley que me muestra el pecado, la ley que me muestra que no puedo
hacer las cosas, o sea, hacer las cosas bien, que no puedo actuar fuera del pecado. Pero, ¿esa ley puede dar vida? No. No puede dar vida, simplemente puede mostrar el pecado. ¿Esa ley puede declararnos inocentes? Al contrario, ¿cómo nos declara? Culpables, pecadores. Esa ley solo muestra el pecado, señala nuestra condenación, señala nuestra incapacidad de obrar conforme a lo que Dios quiere que obremos. Ya vamos para allá. La sola ley por sí misma no nos muestra sino nuestra condición. Si no existiera sino la sola ley, solo sabríamos nuestra incapacidad. ¿Sí? ¿Recuerdan un principio de la Reforma, un principio que Lutero lo proclamó mucho? Ley y evangelio. La sola ley solo nos muestra el pecado, nos muestra nuestra incapacidad. Refleja lo que es un espejo que refleja lo que somos. Yo me miro en el espejo y veo que tengo acá que me cayó acá una mancha de chocolate. El espejo me muestra la mancha, pero no me limpia. Solo me muestra la mancha. No me puede limpiar. Eso es lo que hace la ley moral, los 10 mandamientos, que nos muestran qué es lo que quiere el Señor. Pero hay otra ley, porque estamos en el versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley ceremonial. Vamos a Hebreos, capítulo 10, versículos 1 al 10. Dice, la ley es que 10 del 1 al 10, vamos a leer. La ley es sombra, figura, símbolo de los bienes venideros. Esos bienes venideros, bueno, ya sabemos, ya vamos a mirar que apunta a Cristo. Pero dése cuenta que la otra ley que estaba hablando Pablo, ¿a qué se refería? No, la otra ley señalaba el pecado, ¿cierto? Señalaba que somos pecadores. ¿Y esta ley a quién señala? A Cristo. ¿Cómo así? Ya vamos a ver, vamos entendiendo. Entonces, la otra era la ley moral y esta es la ley ceremonial. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante, y miren lo que comienza a hablar, no comienza a hablar de los pecados sino de otra cosa, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año a ser perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habría dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. O sea, esta ley como que tapaba temporalmente mi deuda con Dios, pero seguía la culpa. Dice, se seguían sintiendo culpables de pecado, pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso al entrar en el mundo Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificio por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de su agrado. Miren, habla de sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones. No sé cómo digan las versiones de ustedes, pero debe decir algo similar. A pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. ¿Sí se dan cuenta? Aquí también está hablando de ley, pero no está apuntando al pecado, sino a los sacrificios, a las ceremonias. Por eso esta ley apunta a las ceremonias y la otra ley apunta dice, luego añadió, aquí me tienes, estoy en el 9. He venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad
somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido, como nos dice el hermano Abimael, una vez y para siempre. Entonces, a ver, vamos a hablar de esta ley, de la ley ceremonial. ¿Perdona el pecado? No. O sea, igual que la ley moral, tampoco perdona el pecado. Pero mientras la ley moral muestra el pecado, la ley ceremonial lo cubre temporalmente. Era lo que nos explicaba el hermano Abimael, como que le pone como un poquito de sangre encima para que se cubra. Pero eso duraba un año. Pero mientras la ley moral señalaba nuestra condenación, nuestra incapacidad, la ley ceremonial, ¿qué señala? ¡A Cristo! La ley moral señala lo que somos, nuestra terrible condición, y la ley ceremonial señala, apunta, muestra a aquel que vendrá, que será la sustancia, es una sombra de aquel que vendrá. La ley moral, decíamos, que refleja nuestro pecado. En cambio, la ley ceremonial es sombra, figura, símbolo de Cristo. Ya vamos a ir un poquitico más, entendiendo un poquitico más. Dice a continuación el versículo 19. Entonces fue añadida a causa de las transgresiones. Y continúa Gálatas 3:19. Continúa diciendo: hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Hasta la llegada del Hijo prometido. La ley, ¿qué? Durará hasta un momento. Exacto, final, hasta ese momento y no más. A eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, vamos a ver. ¿Ah? Por eso, vamos a mirar ahí. Por eso digo que ese es un bocato di cardinali. Yo no les dije que era suavecito de masticar, pero van a ver la sustancia, el sabor que tiene tan espectacular. Entonces, la ley moral, ¿qué vigencia tiene? Vamos a ver. La ley moral, ¿cierto? O sea, los 10 mandamientos. ¿Qué vigencia tiene? Ya vimos desde cuándo comenzó, ¿cierto? ¿Desde cuándo? Desde Adán, desde que comió del árbol del conocimiento, bien y mal. ¿Sí? Bien y mal. Por eso es que los gentiles son juzgados aún por lo que dicta su conciencia. Aunque no hayan sido expuestos nunca a la ley, porque está ahí. Pero algo adicional, fue escrita la ley moral por Dios en piedra. ¿Sí recuerdan? Y dada al pueblo por mediación ¿de quién? De Moisés, ¿verdad? Listo. ¿Sigue vigente hoy? ¿Ah? Los 10 mandamientos. ¿Y por qué sabemos que siguen vigentes? Porque ahí es donde nos damos cuenta de lo que somos. O sea, si no existiera la ley, volvemos a la reforma, si no estuviera la ley, ¿para qué el evangelio? ¿Para qué la gracia? ¿No? La ley me muestra mi necesidad. No me muestra a Cristo, me muestra mi necesidad. La ley me muestra mi incapacidad. O sea, sigue vigente. Porque si no estuviera la ley vigente hoy, no sabríamos lo perdidos que estamos, lo graves que estamos. ¿Cierto? Entonces, sí sigue vigente. Y bueno, y eso lo podemos ver en Romanos, donde dice que no hay justo ni a uno. Entonces, miren que la ley sigue vigente. Pero aquí acabamos de leer algo impactante. Dice que la ley ceremonial fue añadida hasta. O sea, ¿esta sí tenía una vigencia? ¿Sí tenía una vigencia? Entonces, ¿cuándo comienza la ley ceremonial?
realmente Dios va añadiendo la ley ceremonial pasito a pasito a lo largo de la historia. ¿Cuál fue el primer sacrificio? No, antes. Duro. Cuando Adán y Eva pecan en Edén, después Dios les cubre con pieles de animales. Dios les cubre. Se sienten pecadores y mata el primer animal, porque antes de eso no había muerte. Mata el primer animal, hace el primer sacrificio para, como nos dice Sebastián, cubrirlos. ¿Les quitó el pecado? No, pero los cubrió. Los cubrió. Y después viene ya Abraham, después, mucho después de la promesa, pues viene la circuncisión y van apareciendo ciertas cositas que Dios va permitiendo a lo largo del tiempo. Y ya, ahora sí, con Moisés, ya aparece la ley ceremonial escrita. Pero ¿quién la escribe, la ley ceremonial? Moisés. ¿Quién escribió la ley moral? ¿En qué? ¿Quién escribió la ley ceremonial? Moisés. ¿En dónde? ¿En qué? No. En rollos, en libros. Busquen rápido, Deuteronomio 31:24. Cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro a su confusión. Ya. ¿Quién la escribió? Moisés. ¿En dónde? En un libro, en un rollo. ¿Y esta ley tenía vigencia? Sí, desde Gálatas 3:17. ¿Qué dice Gálatas 3:17? Lo vimos la semana pasada. Exactamente. Entonces, ¿cuándo comenzó? Escrita, ¿no? Porque ya estaban los primeros tiempos. Con 430 años después, con Moisés. ¿Y cuándo termina? Gálatas 3:19, lo acabamos de leer. Hasta... ¡Ah! ¡Qué diferencia! ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas y qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Le está diciendo, mire, es una tragedia, hermanos Gálatas, lo que ustedes están viviendo. ¿Cómo puede ser posible que todo esto que les anuncié, el evangelio que les anuncié, la gracia que les anuncié, el sacrificio perfecto de Cristo que por ustedes, y que ustedes solamente lo reciben por medio de la fe, ahora ustedes estén desechándolo, prestando oídos a estas personas que les están diciendo que la ley ceremonial continúa vigente y que ustedes tienen que circuncidarse y que ustedes tienen que seguir haciendo ceremonias de purificación y que ustedes tienen que seguir comiendo comida kosher y que ustedes tienen que seguir haciendo una cantidad de cosas que no tienen que hacer. No se carguen. ¿Y a qué nos está diciendo a nosotros? Que cómo puede ser posible que si nosotros hemos encontrado en la palabra de Dios, en la Biblia, la verdad que nos dice que ya hemos sido perdonados, ¿cómo puede ser posible que prestemos atención a cualquier ser humano que nos diga que no, que además de eso hay que hacer algo más, hay que añadir algo más? Hay que cumplir con ciertos horarios, especificaciones, vestimentas, maneras de orar, maneras de hablar, dichos, etcétera, etcétera. No podemos caer en el juego que cayeron los Gálatas, no. Y es allí donde nosotros tenemos que revisarnos, tú y yo, cómo vemos la ley hoy. ¿Cómo la ves? ¿Cómo estás asumiendo la ley? ¿Como algo que te muestra tu incapacidad y tu necesidad de Cristo? ¿O como una serie de elementos adicionales que tienes que cumplir para que Dios esté feliz contigo? Para que te ponga caritas felices, para que diga, oh sí, Omar, qué bien, ya hiciste esto, hiciste lo otro, sí, ¿estás bien con tu denominación? ¿Estás bien conmigo? ¿Estás bien con el pastor? ¿Estás bien conmigo? Hay que tener mucho cuidado. La ley moral es una guía, es un maestro, es un tutor, un ayo, y eso lo vamos a ver más adelante, que nos señala, nos muestra. Entonces,
para no perdernos, ¿cómo vemos nosotros la ley? Sí, la ley moral sigue vigente, pero ¿para qué? Para mostrarnos nuestra incapacidad y nuestra necesidad de redención. No nos muestra el Redentor, pero nos muestra nuestra necesidad de redención. Por la ley es el conocimiento del pecado. Ahí es que sabemos lo que somos. Pero, entonces, ¿para qué leemos Hebreos y el Antiguo Testamento, donde habla de todas estas leyes ceremoniales? ¿Para qué está eso allí? Diría Pablo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Pues precisamente porque esas leyes ceremoniales nos muestran el precioso cumplimiento de Cristo, quien cumplió absolutamente, totalmente ese sacrificio perfecto. Había sido anunciado por siglos cómo debía ser el sacrificio, pero los corderos eran corderos simplemente animalitos. En cambio viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y consumado es, tetelestai. Ya no hay nada que hacer, se rasga el velo, ya hay entrada directa a Dios. Se ha pagado esa redención, ese rescate, redención es rescate, se ha pagado. Esa es una noticia maravillosa. Por eso cuando dice Pablo, le dice a estos Gálatas que están llenos de esas ideas que tienen que cumplir y que tienen que hacer, y que si yo no si no reunimos para comprarle un auto último modelo al pastor, entonces no vamos a estar bien con Dios, y tienen una cantidad de cucarachas en la cabeza. Les dice, un momento, sí, hubo una ley ceremonial y estos personas que vinieron, estos judaizantes, traen todo esto, pero eso tenía una vigencia, ya no está vigente. Eso fue una sombra, ahora ya estamos en la realidad. Ya la sustancia de Cristo está y es real. Dice al final el versículo 19, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador, y esto está unido al 20. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo, y esto parece un trabalenguas. Pero tal vez hay una versión que nos ayude a entenderlo mucho mejor que la NTV. ¿Quién la tiene, la NTV? Marinita. Dice, ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Se entendió un poquito más o peor? No, sí se entendió más. A ver, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está explicando que la ley fue dada a través de un mediador. ¿Quién fue ese mediador? Moisés. Moisés fue el que bajó del monte. Ahí habla de unos ángeles, dejémoslo ahí al margen, porque realmente eso pertenecía más a la cultura judía y algunas, ¿cómo digo yo? Algunas tradiciones judías que hablaban de unos ángeles, pero aunque el Nuevo Testamento lo habla, el Antiguo realmente no habla mucho de eso. Entonces, el mediador es Moisés. Entonces, Pablo explica que la ley fue dada a través de un mediador o de mediadores, pero es diferente la promesa, porque la promesa, ¿quién se la dio a quién? Dios directamente. No usó ningún mediador. Se presentó delante de Abraham y le dijo, te prometo. Y ya la semana pasada vimos las bendiciones. La promesa de Dios es directa, no tiene mediadores, porque es Dios mismo haciéndola, indicando esa relación directa, esa relación personal, esa relación única entre Dios y su pueblo, entre Dios y Abraham. La promesa no necesita un mediador, porque la hace el que promete directamente, el que recibe la promesa. Bueno, vamos al versículo 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? ¡De ningún modo! Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. La Nueva Versión Internacional dice, ¿estará la ley en contra de las
promesas de Dios. Volvemos, tenemos que estar pensando porque tendemos a olvidarnos a quién le está escribiendo Pablo. Pablo le está escribiendo a unas personas que están siendo abordadas por unos judaizantes, por unas personas que quieren que cumplan las leyes ceremoniales judías. Por eso le dice, entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Será eso lo que ahora ustedes están pensando eso? Y lo que está diciendo, por eso dice al final, de ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. La NTV me gusta como dice, si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Que la ley y las promesas trabajan juntas en el plan de salvación. ¿Por qué? Porque la ley moral me hace reconocer que soy pecador, ¿cierto? Pero la ley ceremonial, ¿qué hacía con los judíos? Les decía, pero hay una solución que viene en camino. Dios va a proveer la manera de que esa ley que te condena sea perdonada, o que seas perdonado de los pecados contra esa ley que te condena. Por eso había una justicia temporal por la ley ceremonial. Recuerden, llegaba la persona con el corderito era degollado, se derramaba la sangre y esa sangre cubría temporalmente el pecado. Eso era lo que pasaba. Temporalmente apaciguaba. Ahora, para que tengamos en cuenta esto, que es importante. ¿Dónde ponían una vez al año la sangre? En el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto. Dentro del arca del pacto, ¿qué había? Habían varias cosas. El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. ¿Cuáles tablas de la ley? Las que escribió Dios en tablas. En tablas. ¿Perdón? Exactamente. Estos estaban dentro del arca. Entonces, cuando se cubría el arca, la sangre estaba cubriendo ¿cuáles mandamientos? Los 10. Y en los otros 603, que eran las leyes ceremoniales y civiles y bueno, higiénicas y otras cosas que habían allí, ¿dónde estaban? Deuteronomio 31, 25. Exactamente. Lean el 24 y el 25. ¡Wow! ¿La sangre era sobre cuál? Los 10 mandamientos. Y la ceremonial era un testigo de nuestra necesidad y de que Dios algún día daría esa provisión. Impresionante. ¡Qué hermoso! ¡Qué gran noticia! No nos pueden decir que es necesario algo más, porque ni siquiera esa ley ceremonial, que sí está escrita en la Biblia, ni siquiera esa ley ceremonial sigue vigente, sino hasta que acabamos de leer la venida a quien fue hecha la promesa. ¡Wow! ¡Ey! Pero si aquí dice, es que es la Biblia, ¿cómo va a ser posible que no se circuncide? ¿Cómo va a ser posible que coma chicharrón, rellena? Hasta que viniera la simiente, la semilla, al cual fue dada la promesa. 22. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. La primera parte en el NTV dice: las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado
Y la segunda parte en la Nueva Versión Internacional dice, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se le conceda a los que creen. La ley moral no da vida. Lo que está diciendo este último versículo es que la condición de absolutamente todos, judíos, gentiles, absolutamente todos es, ¿qué dice? Bajo pecado. Todos somos pecadores. Absolutamente todos somos pecadores. Todos somos prisioneros encerrados en la substancia de pecado. No podemos por nosotros mismos escapar de allí. Estamos muertos y condenados en nuestros delitos y pecados. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos resucitar en Cristo. No hay ninguna solución. Y aquí es donde Pablo nos muestra esta preciosa esperanza, la promesa dada a Abraham, la redención, el rescate que promete a través de la simiente, de la semilla de Cristo. Ya fue dada, ya es real. Ya nadie nos puede decir que no. La salvación y la vida eterna se obtienen a través de esa promesa en Cristo. La promesa Dios no la va a incumplir, ya la cumplió. Y eso es una noticia maravillosa. Y eso es lo que tenemos que recibir hoy del Señor. Señor, tú diste una promesa, esa promesa la recibo por fe. Tú no pusiste unas condiciones para que yo pudiera recibir el nuevo nacimiento, la salvación, para que no pudiera esquivar la condenación. No lo hiciste de esa manera. No pusiste reglamentos. Todo fue en una promesa y la recibo por fe. No a través de ordenanzas, exactamente. Entonces, ¿cuál es mi condición? ¿Cuál es tu condición hoy? ¿Ya recibiste la promesa por fe? ¿O sigues tratando de obtener migajas de amor de Dios a través de actos humanos? De tratar de cumplir y de darle gusto a las normas humanas, a las religiones humanas, a las denominaciones humanas. ¿Cuál es nuestra condición? Pero si ya recibimos esa promesa, si ya hemos nacido de nuevo, disfrutémosla. Estamos en libertad. Vivimos en la libertad de Cristo. No nos dejemos llevar, convencer de que hay que añadirle algo a la obra de Cristo. Ya hemos nacido de nuevo, ya estamos en Cristo, ya le pertenecemos a Dios, somos pueblo de Dios. Simplemente hoy miremos nuestra condición. Si aún no hemos reconocido nuestra condición, el Señor nos pone allí, la ley nos muestra lo que somos. La condición absolutamente despreciable en la que fuimos concebidos, en pecado, en la sustancia de pecado. Y hoy lo que nos está diciendo el Señor a través de la Biblia por su Espíritu Santo es que hoy es el momento de reconocer lo que somos. Si no lo han hecho, si no lo hemos hecho, si yo no lo he hecho, hoy es el momento de reconocer nuestra condición pecaminosa. Es el momento de decirle, Señor, no voy a poder cumplir ninguna expectativa, solamente me puedo acoger a tu promesa, solamente puedo hacer eso. Pero si ya lo hicimos, si ya nos hemos acogido a esa promesa, si el Señor ya nos pasó de muerte a vida, pues hoy leyendo este texto es un momento de decirle, Señor, gracias, gracias. Porque si no hubiera sido así, simplemente mi condenación sería segura, absolutamente segura, porque no habría habido manera, no la habría habido, de pasar de muerte a vida, de condenación a salvación.
solamente por tu promesa, porque tú cumples tu promesa, es que es real. Entonces, tomémonos unos segundos para mirarnos dentro de nosotros.